Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús. Nicodemo le busca en secreto. Video número 46. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Nicodemo estaba seguro que Jesús había sido enviado por Dios. Él sabía que los grandes milagros que Jesús había hecho solo podían hacerse por el poder de Dios. La mayoría de los otros fariseos odiaban a Jesús y estaban diciendo que él hacía sus milagros por el poder de Satanás. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los judíos, y especialmente los fariseos, se enorgullecían de ser descendientes de Abraham. Pensaban que eran de la familia de Dios por ser hijos de Abraham. Los fariseos se consideraban a sí mismos buenos, porque creían que cumplían toda la ley, pero solo Jesús ha cumplido todos los mandamientos de Dios como Él desea. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Nicodemo pensó que Jesús hablaba del nacimiento físico, volver a nacer para corregir los errores de la vida. Pero ¿cómo puede una persona volver a ser un bebé? ¿Cómo puede uno ser cambiado de manera que pueda estar bajo la gracia de Dios y ya no bajo el control de Satanás? ¿Podemos renacer por nosotros mismos? No, no podemos. Jesús le contestó: Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su propia imagen. Les dio una mente para que pudieran conocerlo y entenderlo. Los hizo con la capacidad de amarlo y también les dio la habilidad de obedecer su voluntad. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente. Fueron separados de Dios, perdieron la comunión con Él y quedaron bajo el poder del diablo. Jesús le dijo a Nicodemo que la única forma en que una persona puede escapar del poder y gobierno de Satanás y llegar a conocer, amar y obedecer a Dios es nacer de nuevo. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Cuando nacimos en este mundo, todos nacimos muertos espiritualmente, separados de Dios. Es imposible para nosotros mismos llevarnos de nuevo a la comunión perfecta con Dios. Solo Dios puede hacerlo. Por su Espíritu Santo, Dios hace que la gente nazca de nuevo, renazca dentro de su familia y lleguemos a ser sus hijos. El Espíritu es quien nos guía para comprender sus palabras, nos convence de pecado, justicia y juicio. Al creer nos da una nueva naturaleza y libertad como la del viento para amar y obedecer a Dios. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Nicodemo aún no podía entender cómo podía nacer espiritualmente en la familia de Dios. Jesús le contestó: Tú, que eres maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo,
es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús le explicó esto a Nicodemo, recordándole lo que le sucedió a sus antepasados judíos en el desierto. Ellos pecaron contra Dios, así que Él les envió serpientes que los mordieran, y la gente comenzó a morir. Cuando se arrepintieron, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en una vara. Dios prometió sanar a cualquiera que fuera mordido y mirar a la serpiente de bronce. Nuestra situación es como la de los israelitas en el desierto. Satanás, llamado la serpiente antigua, guió a Adán lejos de Dios. Cuando Adán pecó contra Dios, murió espiritualmente, y ahora todos los descendientes de Adán estamos separados de Dios, y muriendo porque somos pecadores por herencia y por libre determinación. Así también, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. La paga por el pecado es la muerte. Los israelitas no podían salvarse a sí mismos de las serpientes, y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos de la muerte. Dios libró a los israelitas, y solo Dios puede librarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo pueden ustedes ser librados de Satanás, el pecado y la muerte, y nacer de nuevo en la familia de Dios? Jesús dijo que solo hay un camino. Él tenía que ser levantado como lo fue la serpiente de bronce en el desierto, de manera que cualquiera que confíe en Él nazca de nuevo en la familia de Dios y esté otra vez bajo su protección y su reino. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. A todos los que pongan toda su fe en Jesús el Salvador, Jesús prometió que no se perderán en la condenación, sino que Dios les dará vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no quiere que ningún ser humano vaya con Satanás a la destrucción eterna, Él envió a Jesús el Salvador al mundo. Jesús es el Hijo único de Dios. Solo Él ha vivido una vida humana perfecta. No hay ningún otro como Él. Cuando una persona cree las palabras de Dios y confía en Jesús como su Salvador, Dios le da vida nueva. Esa persona no será más hijo de Satanás, ni estará más bajo su gobierno, sino que se convertirá en hijo de Dios, y Dios le dará vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esa es la razón por la cual Jesús dijo a la gente que se arrepintieran y creyeran las buenas noticias de Dios que Él les traía. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Jesús dijo que todo aquel que cree en Él no irá a la condenación eterna. Los que confían en el Salvador que Dios envió no padecerán el castigo eterno con Satanás y sus ángeles. Nadie tiene que esperar hasta que muera para saber si será aceptado o rechazado por Dios. Aquellos que están de acuerdo con Dios y confían en el Salvador no son condenados. Los que rechazan al Salvador son condenados y rechazados por Dios ahora mismo. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no se descubra lo que están haciendo. La razón por la cual la gente no está de acuerdo con las palabras de Dios y no cree en Él es porque ama sus propios caminos pecaminosos. No quieren reconocer que están equivocados y no quieren que Dios los cambie. Tratan de mantenerse alejados de la verdad de Dios para que su pecaminosidad no sea expuesta. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz
para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Algunos creen como los fariseos que por sus buenas obras y el cumplimiento de los mandamientos podrán llegar a comprar su salvación. Pero Dios ha provisto un solo camino perfecto y seguro. Envió a su propio Hijo para salvarnos. La gente clasifica a las personas en ricos y pobres, blancos y negros, grandes y pequeños. Dios los ve de esta forma: los que andan en luz o en las tinieblas, los que han nacido una vez o han nacido de nuevo, los que creen o los que no creen. ¿Y tú, de cuál grupo eres? Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué creyó Nicodemo que Jesús era enviado por Dios? Por los milagros que Jesús había hecho. Pregunta número 2. ¿En qué confiaban los fariseos y otros para entrar al cielo? En su propia bondad, en que eran descendientes de Abraham, en el cumplimiento de los mandamientos. Pregunta número 3. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo que debíamos nacer de nuevo? Jesús quería decir que debemos nacer espiritualmente escuchando, entendiendo y creyendo la palabra de Dios, para renacer y ser libres como el viento. Pregunta número 4. ¿Quién usa la palabra de Dios para hacer que nazcamos dentro de la familia de Dios? Dios, el Espíritu Santo. Pregunta número 5. ¿En qué se parece Jesús el Salvador a la serpiente de bronce que Moisés colocó en la vara? En la misma forma que la serpiente fue puesta en la vara y levantada, Jesús también tenía que ser levantado. Cualquiera que mirara a la serpiente de bronce era sanado de la mordedura. De la misma forma, cualquiera que confíe en Jesucristo el Salvador será salvado del poder de Satanás, el pecado y la muerte. Pregunta número 6. ¿Por qué envió Dios a Jesús a este mundo? Para librar al mundo del castigo eterno por el pecado. Pregunta número 7. ¿Por qué la gente no quiere escuchar y creer la palabra de Dios? Porque aman sus caminos pecaminosos y quieren agradarse a sí mismos. Les es más cómodo seguir una religión o tradición como a los fariseos. No quieren amar ni obedecer a Dios. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.